Hola, muy buenas noches a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio de esta noche, martes 20 de octubre del año 2020. Hermanos, estoy muy feliz, agradecido con Dios porque como sabrán, hace 8 días empezamos a estudiar un nuevo libro de la Biblia, que es Primera de Corintios. Dios nos ha permitido aprender mucho de las epístolas y hemos elegido las epístolas para estudiarlas y para leerlas precisamente por el carácter que tienen cada una de estas epístolas. Podemos aprender de toda la Biblia, hermanos, podemos aprender desde Génesis hasta Apocalipsis, pero hoy Dios nos va a permitir estudiar juntos Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Es un capítulo muy breve, y aquí vemos que Pablo lo divide en dos partes. La primera la titula Proclamando a Cristo crucificado, que abarca del versículo 1 al 5, y la segunda parte Pablo la titula La revelación por el Espíritu de Dios. Son dos partes muy hermosas, hermano. Vamos a leerlos juntos. Si estás en tu casa, te invito, a que me acompañes con tu Biblia en la epístola de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es la primera parte, hermanos, proclamando a Cristo crucificado. Vamos a leer el versículo 6 al 16, donde se encuentra la segunda parte, la revelación por el Espíritu de Dios. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es la lectura de la palabra de Dios, hermanos, de el capítulo entero de Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús nos quiso enseñar a través de su palabra por medio del apóstol Pablo en esta bella epístola de Segunda de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a ver la primera parte, proclamando a Cristo crucificado. Pablo nos dice en el versículo 1 que cuando él fue a predicar a Corinto, no fue con palabras humanas, no fue con palabras o con sabiduría humana. Dice en la parte final del versículo 1, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado, y que estuvo en medio de ellos con mucho temor y temblor, y que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración del Espíritu y de poder, para que la fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder
de Dios. Esto es muy hermoso, hermanos, y muy importante. Pablo nos menciona que cuando fue a los Corintios, él les predicó con mucho temor y temblor, no con palabras humanas, no con excelencia de sabiduría, no con palabras de excelencia, no con sabiduría humana. Hace mucho énfasis Pablo en esto. En la mayoría de los versículos de este capítulo hace énfasis en lo mismo Pablo. No sabiduría humana, no excelencia de palabras, no palabras persuasivas humanas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Pablo dijo esto? La respuesta está en el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, esto es precioso. Y es algo muy fuerte también. Porque si tu fe y tu cristianismo están fundados en lo que un hombre te enseñó, en lo que un hombre te predicó, está cerrado, hermano. Porque el hombre solo es un instrumento para poder predicar. Pero quien verdaderamente a ti te enseña, quien verdaderamente puede cambiar tu vida, quien verdaderamente te puede salvar, quien verdaderamente escudriña todo de ti y de quien pertenece toda la sabiduría, es de Cristo Jesús. Nuestra fe no debe de estar fundada en sabiduría humana, dice Pablo en el versículo 5, sino en el poder de Dios. Imagínate si el cristianismo de hoy en día, todo el cristianismo sin excepción, estuviera fundado en la sabiduría de un hombre. Hermano, te invito a que puedas ver el resto de las religiones que no son el cristianismo y que están fundadas en la sabiduría de un hombre. El Islam, por ejemplo, lo fundó Mahoma. Inventó un montón de cosas antibíblicas, además de todo. Y hoy te pregunto, ¿se te hace hermosa la religión del Islam? ¿Se te hace hermoso que la gente, por amor a su religión, se metan bombas en medio de su cuerpo y se vayan a un lugar atestado de gente para explotarse ellos junto con todos los demás? Esa es una fe basada en sabiduría humana. Pero una fe basada en el poder de Dios es una fe que nada la puede quebrantar. Es una fe como la que tuvo Pablo, que al final de sus días fue decapitado por amor a Cristo. Esa es una fe verdadera. Es muy importante esto, hermano. Cuando tú le prediques a alguien, cuando tú le hables a alguien de Dios, no hables con excelencia de palabras, con sabiduría humana. Hermano, eso no sirve. Nuestra sabiduría como humanos, nuestro conocimiento como humanos es basura, porque la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Y el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dice Dios, dijo Jesús en los evangelios, que cuando tú vayas a hablarle a alguien, no te preocupes ni de qué has de decir. Porque es el espíritu el que habla por medio de ti en ese mismo momento y él va a poner palabras en tu boca. ¿Tú crees que si el Señor Jesús lo hizo con Jeremías, no lo hará también contigo? Hermano, no uses sabiduría humana. Usa la sabiduría que Dios te da. Es algo lo que Pablo nos quería enseñar mucho. Por eso dice proclamando a Cristo crucificado. O sea, tú predica a Cristo crucificado, resucitado y reinando con poder. No más. Eso es todo el evangelio, hermano. Eso es todo. Jesús. No hay otros agentes, no. Todo el evangelio, todo lo que tú puedes predicar se centra en una sola persona y esa persona es Dios. Es todo, hermano. Vamos a ver qué nos dice Pablo en la segunda parte. Aquí sigue hablando otra vez de la sabiduría. Cómo Dios les ha dado sabiduría que no es de este siglo, que la gente de este siglo no ha conocido. Dice que ni los príncipes de este siglo la conocen porque perecen. Porque hablan sabiduría, una sabiduría oculta que Dios les ha dado para ellos, que Dios la ha guardado para nosotros desde siempre. Y dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, o sea, la sabiduría de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esto es muy cierto, hermano. Si toda la gente en esta tierra tuviera la sabiduría que Dios tiene, nunca habrían crucificado al Señor Jesús. Pilato nunca hubiera cometido ese error. Los fariseos nunca habían cometido ese error. Judas nunca habría cometido el error de traicionar al maestro. ¿Y qué nos dice el versículo
9. Antes bien, es una preciosa promesa, hermano. Sin duda, uno de los versículos más hermosos de este capítulo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, ¿qué entiendes de esto? Yo quedo impactado al leer estas palabras, porque dice Dios, para tu vida, para mi vida, para todos nosotros, cosas que ojo humano no han visto, ni oído humano han oído, ni han entrado en el corazón de ningún hombre, son las que yo he preparado y son las cosas que yo tengo para ti. En pocas palabras, cosas tan celestiales, cosas tan gloriosas, cosas tan hermosas que ni siquiera tú te imaginas son las que tengo preparadas para tu vida. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Le aman. Hermano, si tú has leído Apocalipsis, habrás podido entender un poco de cómo es el cielo. Porque Juan, el apóstol, pudo ver ciertamente diferentes aspectos de la gloria. Pero ni aun así como lo describió Juan, se compara con la verdadera gloria que es. Es más, Juan escribe al final del libro, y todo lo que yo escribí no se compara literalmente a lo que yo pude ver. No hay palabras para expresarlo. Hermano, esas cosas gloriosas son las que Dios tiene preparadas para tu vida. Cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído y que no han entrado en tu corazón, son las que Dios tiene preparadas para ti. A lo mejor dentro de ti has tenido grandes ideas, grandes sueños, grandes metas, grandes cosas para tu vida. A lo mejor en algún momento de niño pensaste, cuando yo sea grande quiero estudiar esto, quiero volverme exitoso, quiero poder tener una familia hermosa. Y a lo mejor hoy en día tienes los mismos planes, tienes diferentes planes, pero esos planes bonitos que piensas para tu vida no se comparan ni siquiera en un cuarto a lo que es lo que Dios tiene para ti. Pero ¿cuál es la condición, hermano? Que tiene preparadas para los que le aman. Nada más, hermano, nada más. Para los que le aman. ¿Quieres gozar de las grandezas del amor de Dios? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento, hermano. Y después dice Pablo que Dios nos las reveló esas cosas a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu conoce todo de Dios. Así como un hombre se conoce a sí mismo, así el Espíritu, nadie conoce las cosas de Dios más que el Espíritu. Y si nosotros, dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Otra vez Pablo hace énfasis en esto, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y finalmente, Pablo termina con un versículo muy hermoso, hermanos, muy profundo. Versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Te suena similar, hermano? Es lo mismo que pudimos leer en el capítulo pasado, en 1 Corintios capítulo 1, versículo... Bueno, ahorita no lo tengo presente aquí, no lo encuentro. Ya vi. Versículo 18. Este versículo 14... de 1 Corintios capítulo 2 es similar al de 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Dice Pablo en el versículo 18 del capítulo 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dice locura para los que se pierden, para los que no conocen. Y aquí dice lo mismo en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué crees que Pablo dice el hombre natural? ¿Tú sabes qué es el hombre natural, hermano? El hombre natural es mi vecino que está aquí afuera.
aquella persona que a lo mejor ha oído de Dios, pero que no lo entiende, pero que no lo ama, pero que no ha nacido de nuevo. Ese es el hombre natural. Si tú tienes un familiar inconverso, que a lo mejor le has predicado, que a lo mejor ha ido a la iglesia y conoce de Dios, pero que verdaderamente aún no es cristiano y no ha tenido un verdadero nacimiento con Cristo, ese es un hombre natural. Y dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Porque para él son locuras. Si ahorita yo saliera a la calle y le dijera a mi vecino, hey vecino, pues Dios me ha estado hablando, que me aperciba, porque pues Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero pues él me va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y yo le dijera eso a mi vecino, yo creo que hasta me vería como, estás loco, porque él no entiende esas cosas, porque es el hombre natural. Porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir, o se han de entender, o se han de estudiar, o se han de comprender espiritualmente. Espiritualmente. Así son las cosas, hermano. Hay gente, tu familia. Hay gente, hermano, que muchas veces ataca, critica, juzga, y yo lo he vivido con familiares, con amigos, con esto, con lo otro, que te juzgan. Y es que tú, si eres cristiano, deberías actuar así. Es que como tú eres el cristiano, deberías poner el ejemplo. Es que ustedes los cristianos tienen que hacer esto. Pero nada más sacan la Biblia fuera de contexto y ni siquiera la entienden en su mente. Porque son el hombre natural y las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Hermano, allá afuera la gente toma decisiones a veces muy apresuradas, basadas en sus emociones, basadas en sus sentimientos, basadas en sus circunstancias, basadas en que a lo mejor alguien nos aconsejó. Pero cuando uno camina con Cristo, no toma decisiones basadas en lo que uno cree, en lo que uno piensa, en lo que uno siente. Toma las decisiones basadas en Dios. Eso es algo que Pablo nos quería exhortar con esto, hermano. Si tú tienes al Espíritu de Dios dentro de tu vida, apártate de todo humanismo. No actúes en base a tus emociones, no actúes en base a tus sentimientos, no actúes en base a tus circunstancias. Antes de buscar el consejo del hombre, acude a aquel de quien es toda la sabiduría. Porque las cosas que son espirituales, hermano, se han de discernir espiritualmente. Allá fuera una madre que también ya es abuela. A lo mejor llegan sus nietos con algún conflicto, con algún problema. Y esa madre a lo mejor va a aconsejar mal a sus nietos. Porque pues no discierne las cosas como deben de ser, hermano. Pero cuando hay una abuela que camina en Dios y le llegan con un problema a los nietos, sus hijos, quien sea, la abuela tiene el deber de discernir las cosas espiritualmente. El hombre natural no las ve, hermano. Y esto es algo muy hermoso, porque allá afuera la gente no entiende el amor de Cristo. Si lo entendieran, no estaríamos como hoy en día estamos. ¿Tú crees que si la gente pudiera hoy entender, estaríamos como hoy en día estamos? Por supuesto que no, hermano. Si nuestras autoridades, si nuestro gobierno pudiera entender el amor y el temor que uno debe de tener para con Dios, ¿tú crees que tratarían de aprobar leyes pro aborto? ¿Tú crees que tratarían de aprobar leyes para que los niños puedan cambiar de género? Hermano, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente porque para el hombre natural son locura. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto me lleva, hermanos, a Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, sino transforma tu entendimiento por medio de la renovación de tu entendimiento, por medio del Espíritu, para que conozcas la voluntad de Dios. Esto es hermoso, hermanos, porque tú y yo, si has nacido de nuevo, no tienes una mente humana. Sí la tienes, pero también tienes dentro de ti la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y a pesar de eso, hermano, todavía nos falta mucho que aprender del amor de Dios. Dios los bendiga mucho, hermanos. Los invito a que nos sigan acompañando en nuestro estudio cada martes
en estas transmisiones en vivo todos los martes a las 9 en punto de la noche. Dentro de 8 días estudiaremos 1 Corintios capítulo 3 con la gracia del Señor. Vamos a aprender juntos acerca de lo que Pablo nos enseña. También los quiero invitar a que nos acompañen todos los viernes en nuestras transmisiones a las 11 en punto de la noche y los días domingo a las 10 en punto de la noche. Asimismo, hermanos, hemos tenido el privilegio y la bendición de poder participar en un programa de radio junto con nuestro hermano Marco Álvarez, todos los días, ¿no? De lunes a viernes a las 10 en punto de la mañana a través de la página Radio Eterna Live, o también pueden darse una vuelta por la página de nuestro hermano Marco en Mensajero de Paz. Igualmente los días jueves nuestro hermano Mensajero de Paz transmite todos los jueves a las 10 en punto de la noche. Dense una vuelta, están invitados. Dios los bendiga mucho, hermanos. Estamos aquí para servirles y tengan excelente noche.